¡Epa! No, No, no extraño tanto. no, 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 no. Nosotros necesitamos que sigas en este interín de lo relacional, social, por todo lo que aportás, Coco. Así que no te me hagas un Robinson Crusoe, ¿eh? No, 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 no tanto, no tanto. Pero, por ejemplo, yo ya había salido de Facebook, Sí, de Instagram no hace mucho, y de Facebook también, solo mantengo lo de la maestría. eh, y lo del WhatsApp fue muy interesante porque, eh, por un lado, me di cuenta de cuánto tiempo me demandaba por ahí cierto tipo de contacto e intercambio que a lo mejor no eran tan importantes para mí. Bueno, y el Telegram yo lo estoy adorando porque es mucho más que una mensajería. Ahora se pueden hacer videos, conferencias como en Zoom y tiene un montón de cosas que son sí, sí, increíbles. vos no, nos iniciaste, nos tiraste el dato. Yo en realidad lo tengo en la computadora Telegram, no lo tengo en el Ah, celular. ah, bueno, Así que me manejo por eso es que por ahí no estoy tanto como con el WhatsApp, digamos, pero sí creo que eso también marca, como vos decís, una diferencia y entonces Telegram trabaja para mí, a diferencia de yo el trabajando para el WhatsApp. WhatsApp. Así es, así es, uno está trabajando para el WhatsApp. ¿Sí? Pero es impresionante. Eh, ayer, no, hoy, fue, eh, me llaman de una de las empresas de cable que tiene a su vez teléfono y demás. Y yo tengo esa empresa de cable, en realidad no veo televisión, pero lo tengo para internet. Bueno, y ahí empiezan a ofrecerme, qué sé yo, esos paquetes, promociones y todo demás. Bueno, digo, de acuerdo, bueno, está bien, voy a pasar mi teléfono a esa otra compañía. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, tiene que ser esto, nada, nada. Y abra la página tal, así ahí usted puede mandar la foto de su documento. Abro la página y es solamente WhatsApp, o sea, abrir Ah, WhatsApp. mirá. Entonces le digo a la persona, no, mire, yo no tengo WhatsApp. ¿Cómo no tiene WhatsApp? ¿Quiere que le enseñe cómo se pone WhatsApp? Mirá vos. Se ve que está tan naturalizado, tan naturalizado. Bueno, Pero bueno, en esto que vamos practicando y que por ahí surgen disparadores de reflexión, con vos se da siempre esto, Coco. Las pocas veces que nos hemos encontrado siempre son muy ricas por esto. Pero en esto de, viste, yo te decía, grupo nuevo, siempre te agradecemos por aceptar esta invitación para compartir con nosotros no solamente tu vivencia, sino tu sapiencia y tu experiencia, además de que sabemos que sos un docente de alma también. Eh, bueno, esto de por ahí de ingresar, eh, a diferencia de años anteriores, este año es como que se ha separado en dos bloques la ah, materia, sí, primer cuatrimestre, sí, nos permitieron, después de no sé cuántos años de una lucha intensa, bueno, logramos que esté clínica en psicoterapias, que le agregue la palabra clínica, cosa de que no se podía antes, porque le pertenecía al psicoanálisis la palabra clínica, entonces ahora se llama Clínica en Psicoterapias 1, que es en el primer cuatrimestre, y Clínicas en Psicoterapias 2 en el segundo cuatrimestre. Y en el primer cuatrimestre, te comento así rápidamente, dimos los humanistas por un lado, la sistémica clásica, ¿no? MRI, estructural, estratégica, estuvieron muchos de tus amigos, de tus conocidos participando, y también, digamos, TCC primera y segunda ola, ¿no? Eso fue el primer cuatrimestre. Y en este cuatrimestre abrimos con un bloque llamadas postmodernas o postestructurales, otro bloque contextuales tercer ola y otro bloque integrativas. Y no queríamos dejarlo sin dar Fiorini.
terapia breve focalizada a Fiorini, ¿no? Eso es como a grandes rasgos armamos. Y entonces en esto de comenzar con esta experiencia, de este salto de lo que ellos conocen, que es de la sistémica clásica o tradicional a esto es nuevo, que para ellos es nuevo, totalmente nuevo, que son la terapia centrada en las soluciones, la colaborativa conversacional, equipos reflexivos, diálogos abiertos, ¿sí? Narrativas. Bueno, queríamos rescatar algo que vos siempre rescatás, que es esta impronta inicial que ha tenido Gregory Bateson y a la vez el pensamiento complejo y la problemática de qué relación podemos establecer entre Bateson, el pensamiento complejo, y las posmodernas o postestructurales. Qué Ujú. problemita, que te tiramos. Maravilloso, maravilloso. Yo quiero decirle, veo solamente chicas, así que puedo decir, quiero decirle, chicas, que esto que hace Ilse no existe en el país. Así concretamente se lo digo, no existe en el país. Esto que ha inventado él de poder poner al alcance de ustedes diferentes versiones de la sistémica y contada por personas que son las que creen en eso, para decirlo de alguna manera. No que él haga su propia síntesis y lo cuente, sino eh, invitar a las personas para que, en primera persona, gente comprometida con esa mirada, no existe en el país. No existe ninguna de las cátedras donde se da sistémica tiene esta perspectiva tan interesante que le da Ilse. Y vos me conocéis y sabés que yo no soy de franela fácil. Así que lo digo porque lo creo. Lo digo porque lo creo. Sí. Te agradezco y me emociona, así que gracias, Coco, gracias. Bueno, y por ejemplo, planteás temas que es como que son muy transversales. ¿Sí? Temas que son transversales. Porque si vos le preguntaras a alguien de, no sé, para decir cualquier cosa, terapia narrativa, ¿cuál es la relación entre los aportes de Michael White y Epstein que tienen relación con Bateson? Dirían ninguna. Eso en los comienzos, los inicios. ¿Sí? Y realmente yo creo, digo creo porque estas cosas tienen mucho de cómo uno ve las cosas y qué recorte hace de las cosas, ¿no? Que Bateson es uno de esos autores que cada vez que uno vuelve, le descubre algo diferente. Por ejemplo, yo voy a contar algunas de las relaciones que yo creo que son evidentes, ¿sí? Que son muy evidentes. Una de ellas es, mejor dicho, dos de ellas son todas las terapias sistémicas que han vuelto, han pasado por lo que fue el inicio de la terapia sistémica, lo tienen, aunque a veces lo nombren de otra manera. Una es la importancia del contexto y otra es la importancia del proceso. ¿Eh? Si tomamos, qué sé yo, Gulishan, indudablemente Gulishan trabaja sobre una noción de contexto, trabajaba sobre una noción de contexto y sobre todo una noción de proceso, de cómo ir acompañando el proceso y construyéndolo conjuntamente con las personas. Sucede, y bueno, esta es mi visión personal, es que en las clínicas, como pasa en otros campos también, ¿sí? Se empieza por un descubrimiento
que generalmente es transversal, muy abierto, y se termina con un mercadito. ¿Sí? Se termina con un pequeño negocito de barrio, donde, bueno, se vende el modelo, se vende la formación, se vende las supervisiones, se venden libros y demás. Y en el proceso de tener que armar el negocito, muchas veces, a veces inadvertidamente y otras veces con mala intención, se niegan las raíces, porque si vemos las raíces, hay un montón de cosas que hacemos todos, ¿sí? Independientemente de cómo nos llamemos. Entonces, por ahí a mí me gusta discriminar, separar lo que puede ser dialogar con, con el negocito o dialogar con los fundamentos de un modo, una perspectiva. Indudablemente, los postmodernos, una de las cosas fundamentales que trajeron no son postmodernas, y es la presencia del observador en lo observado. Eso surge con el constructivismo, pero ya surge con Bateson. Eso ya estaba en Bateson. ¿Sí? Bateson ya planteaba eso claramente en sus trabajos. Está bien, Heinz von Förster le dio forma, lo asoció a toda una teorización transversal que iba a la física, que iba a la astrofísica, a las matemáticas, le dio otro vuelo porque Bateson era un enorme generador de ideas que después no seguía, después lo seguían otros. Por ejemplo, el libro Teoría de la Comunicación Humana tendría que haber sido escrito por él, pero cuando lo convocaron, él dijo, no, no, yo ya eso ya pasó, yo ahora estoy estudiando otras cosas, háganlo ustedes. Y fue así como todo ese equipo que se formó con él, lo escribieron. Entonces, si uno mirara todas las llamadas terapias postmodernas y dejara de lado el negocito, la necesidad de construir identidad propia, que se construye en base a diferencia. Yo soy diferente de, ¿sí? Soy yo porque soy diferente de. Y si dejamos de lado eso, que es humano, que pasa, no pasa en la sistémica, pasa en todos lados, forma parte de nuestra modalidad humana de manejar el conocimiento y demás. Algo que yo creo que hay en común, que sigue estando presente en la sistémica, independientemente de cómo se lo venda, es el lugar del paciente, ¿sí? El lugar del consultante. A diferencia, ya sea del conductismo comportamental o inclusive del psicoanálisis, en la sistémica desde el inicio, el paciente o el consultante o los consultantes estuvieron en el centro de la escena. Y estar en el centro no quiere decir solamente, digamos, darle un lugar. Significa colocarlo como guía del proceso. Aún los estratégicos, más estratégicos, ¿sí? Que creían que sabían para dónde tenía que ir el proceso, todo el tiempo estaban chequeando si los consultantes estaban siguiendo eso. Es más, la operación fundamental de los inicios, y yo diría hasta ahora, aunque se lo llame de otra manera, la resignificación como intervención. Bueno, no, lo que pasa es que yo soy un depresivo porque se me murió mi perro y hace una semana que estoy destrozado y no sé cómo voy a seguir viviendo sin él.
cuento algo que me pasó hace una hora. ¿Sí? Un psicoanalista buscaría la interpretación oculta de ese dolor y probablemente lo conectaría con la historia de la persona. ¿Sí? Un conductista probablemente trabajaría más en los aprendizajes relacionados con las pérdidas y trataría de modificar eso. Los sistémicos, sí, si aquí se encarnara en estos momentos Haley o Minuchin, le buscarían la vuelta, pero terminarían diciendo, ¿y cómo descubrió usted tanta sensibilidad? ¿Cómo llegó usted a descubrir esa capacidad de sentir las cosas tan intensamente? Esa resignificación, lo que viene como soy un depresivo, melancólico, a soy una persona extremadamente sensible, fue casi, digamos, el, el serrucho del carpintero. Está en todo, es la herramienta central. En los postmodernos se le dio una vueltita interesante. ¿Sí? En lugar de hacer yo la resignificación, terapeuta, supuestamente sé cómo hacer este tipo de dar vuelta a las cosas, para decirlo en criollo, voy a iniciar una conversación con preguntas hasta que la propia persona llegue a ese punto donde lo que estaba pensándolo y viviéndolo con ese nombre, empieza a tener otro nombre. Don Anderson, si se encarnara acá, le diría a esta persona tan sufriente con su perro, si, si tomáramos ese sufrimiento y ese sufrimiento fuese una, una caja, ¿qué tendría dentro de esa caja ese sufrimiento? Y empezaría a abrir el proceso de significación de una manera más sutil, más sofisticada que lo que haría un Minuchin. Cuando Minuchin en un video que anda circulando de una sesión con una muchachita anoréxica, los padres decían, sí, porque la anorexia, y Minuchin dice, yo no sé lo que es la anorexia, es una palabra griega y yo no sé hablar en griego. Lo único que sé es que ella quiere manejar a todo el mundo de esa manera. ¿Sí? Sí, esa es una manera muy brutal, pero era muy brutal si uno piensa que estos personajes estaban inventando algo y lo estaban inventando a costa de discutirle a dos grandes potencias, como era el psicoanálisis y el conductismo, su lugar. Entonces, que Tom pueda haber tenido esa sutileza, esa delicadeza, esa capacidad de esperar el tiempo en que la persona puede procesar eso, es fruto del paso del tiempo y el aprendizaje que todos hicimos. ¿Sí? Eh, Cuando uno empieza a escuchar música, probablemente un regatón sea algo que lo sacuda y lo conmueva porque tiene mucho de eso. Y después de escuchar mucha música, probablemente uno pueda escuchar una pieza con mucha sutileza, sin necesidad de tantos altos y bajos, porque ya tiene entrenado el oído. Y esto es parecido. Es decir, lo que le pasó a la palabra o a la idea, a la noción, a la concepción de contexto, y lo que le pasó a la noción de proceso, fue que fueron adquiriendo sutileza y complejidad. ¿Sí? Y entonces hoy no existe un sistémico que no trabaje con
la noción de contexto, digamos, detrás, teniéndolo como podríamos decir, telón de fondo. Algunos lo trabajan más evidentemente. Un Michael White o un Epstein, los narrativistas, todo el tiempo están inventando contextos. Si la audiencia, el diálogo con el síntoma, son todos escenarios. Si ustedes quieren, saquen la palabra contexto y pongan escenario. Eh, y digamos, si bien es cierto que con la posmodernidad el contenido que había sido execrado en los comienzos, lógicamente, porque tenían que diferenciarse del psicoanálisis, que trabajaba fundamentalmente con contenidos. El contenido ha vuelto a la sistémica, la importancia del contenido, pero no de la misma manera, no igual, no es lo mismo un psicoanalista escuchando palabras que un narrativista escuchando historias o un conversacionalista escuchando narrativas o historias. Pero en último caso lo que estamos hablando también es de procesos, de contenidos y de contextos. Ilse, ¿cómo te suena esto que estoy diciendo y de qué manera podés hacer una pregunta que no me haga delirar tanto? No, no, que rescato esto que está como también sutil en tu misma aproximación, como la necesidad que está presente en las formaciones, ¿no? Uno no puede dejar de formarse en sistémica para poder dar los abordajes posmodernos. O sea, lo que creo que estás dejando en claro, que lo posmoderno le debe, en cierta medida, todo eso abrupto que puede llegar a aparecer viendo, como vos decís, la intervención de Minuchin, de Salvador, a las sutilezas como vos marcás, interesante la palabra sutileza, que hoy como práctica, como praxis terapéutica, ¿no? Era una necesidad en el mismo proceso. Y fíjate vos qué interesante porque lo marcás en tu mismo relato, hay un concepto que está presente como conector que vos marcás, que es el proceso, y en tu mismo relato está presente el proceso, ¿no? Hay una coherencia, digamos, ¿no? Y queda como lo posmoderno, en realidad como formas de expresión de estos elementos que nunca han dejado de estar presentes. Me parece que eso es lo que nos querés dejar en claro, digamos, ¿no? Sí, sí. Y me parece interesante lo que como que vos marcaste al principio, yo diría, para darle, digamos, también otra aproximación, qué importante es que cuando se han pegado los egos y se han formado escuelas o kioscos, por ahí para decirlo más a lo argentino, se ha perdido lo esencial por los debates de egos, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. por ahí no te hice una pregunta, pero es como iba siguiendo lo que vos ibas narrando. Eh, ahora, esto, digamos, también vos hablas de proceso y hablaste de pensamiento también complejo. Esto es pensarlo justamente, este análisis que vos estás haciendo es pensándolo en cierta medida de la complejidad, no desde el lado de la exclusión de que es, de las ciencias clásicas que nos han marcado en el blanco, negro, bueno, malo, sino más bien en esta incursión de que está como, yo creo por eso, porque vos nos hiciste notar en otros encuentros, en Bason ya está presente esto de Mm, pensar todo lo que se pone en juego y no tener que tomar una partecita, ¿no? El sí. tema del I y el O, ¿no? Que parece un detalle, pero me parece muy importante Mm, y que creo que está presente en tu relato. ujú. Sí, sí. Yo creo que si podemos diferenciar la condición humana, y la condición humana inevitablemente lleva
no inevitablemente, en algunas circunstancias lleva a este tipo de intento de apropiación y de identificación de un conocimiento conmigo, con mi escuela, con mi grupo y demás. Eh, Tal vez sea inevitable. Digo, miremos lo que ha pasado con el psicoanálisis, lo que ha pasado con el conductismo. Ha pasado más o menos algo parecido. ¿Sí? Eh, pero que sea inevitable no quiere decir que uno siga reproduciéndolo y transmitiéndolo como, bueno, así son las cosas y no pueden ser de otra manera. Eh, Vos sabés, lo hemos hablado, yo sigo creyendo que la potencia y la vida que tiene todavía el enfoque sistémico en clínica es algo que es apasionante. ¿Sí? Y justamente estas luchas, estas tendencias y demás, también hablan de eso. Que alguien diga, bueno, yo no soy sistémico, como alguna vez dijo Michael White, sí, bueno, está bien, flaco, si te hace sentir bien de creer que vos inventaste el chocolate, dale, lo tuyo es bárbaro, genial, pero lo desarmamos y vamos a encontrar a Bateson y vamos a encontrar a Erickson y vamos a encontrar a Doug Jackson y vamos a encontrar a los fundadores, con una gran vuelta, toda una voltereta importantísima. Eh, Hace 2 semanas, creo que fue, hubo un gran congreso internacional brasilero de terapia familiar, no de terapia sistémica, sino de terapia familiar. Porque a diferencia de lo que pasa en la Argentina, los brasileros, gracias a su capacidad de hibridación, de mezclar cosas sin caer en o esto o aquello, la pureza, el purismo, el fundamentalismo. Los argentinos somos tan afectos a eso. Entonces, en el campo de la terapia familiar, en Brasil, están los sistémicos, están los psicoanalistas, están los gestaltistas, eh, todo aquel que haga terapia familiar de un modelo está dentro de ese mundo. Y fue muy interesante ver algo de esto que estábamos hablando. A mí me tocó participar en una mesa, un conversatorio con sistémicos. Y era muy interesante cómo el esfuerzo por diferenciar era más importante que el esfuerzo de buscar confluencias. Y yo me he preguntado, ¿será que es algo tan en el ADN de la sistémica, este tipo de cosas? Y no, porque Bateson con el ejemplo, si cuando empezó a investigar, llamó a este que era sociólogo, el otro que era trabajador social, el otro que era psiquiatra. En ningún momento armó una tiendita propia. Entonces algo nos pasó a los sistémicos, probablemente nos pasó lo que nos pasó a todos en, en el proceso de creación de la sociedad de consumo y, y parte del proceso de la modernidad, donde la terapia se volvió un objeto de consumo. O sea, tenemos que ser claros que hoy la psicoterapia es un objeto de consumo, en el sentido estricto de lo que quiere decir objeto de consumo, ¿no? Entonces tal vez no nos supimos proteger lo suficiente o cuidar lo suficiente para que el carro no termine delante de los caballos. Bueno, pero volviendo a lo que vos decías, eh, un, un personaje muy importante
por lo menos para mí, que acaba de cumplir 100 años, es Edgar Morán. Edgar Morán no tiene nada que ver con la terapia. No, no. Sí, sí, sí. En algún momento tuvo algún tipo de discusión sobre la terapia, fue conmigo, porque no era su mundo. Sociólogo, antropólogo y demás. Pero gran parte de las cosas que él desarrolló se aplican directamente a al mundo de la clínica. Y esto que notabas vos, Ilse, la diferencia entre poder hacer descripciones basados en el y esto, y aquello, y no en el o esto, o aquello, no solo marca casi como el punto de pasaje del paradigma de la simplicidad al paradigma de la complejidad, sino también marca qué tipo de relación vamos a tener entre nosotros. El diálogo, por definición, es I. La retórica puede ser O. Es decir, si yo quiero construir debate en torno a la verdad, ¿quién tiene la verdad? No puedo usar el I, porque el I incluye muchas cosas que por ahí es más conveniente separar. Es decir, esto es de aquí, aquello es de allá. ¿Cómo se ve esto en la terapia? A veces se ve en cosas tan prácticas o pragmáticas como a quién citar a la consulta. En los momentos de la época de oro, eso ni se preguntaba. Toda la familia viene a la consulta, porque era fundamental. Porque era el regatón, porque yo necesitaba tener a todas las personas de la familia para poder percibir cómo eran en ese momento se llamaba interacción, ahora le llamamos juegos relacionales. ¿Cómo, cómo funcionan los juegos relacionales? Hoy es tan imprescindible. A veces sí, a veces no. A veces con el relato, la narrativa, la historia que cuenta alguien, ya es suficiente como para poder, digamos, no solo tener una idea, sino poder operar. Eh, entonces, va cambiando la medida en que van cambiando y se van enriqueciendo los campos, va cambiando esta palabra que vino con Tom, pero vino para quedarse, la sutileza en las conversaciones. ¿Tiramos por la borda todo lo que hizo la sistémica? No, muchas veces yo estoy trabajando y Salvador Minucci empieza a soplarme cosas en la oreja y se pone a discutir con Tom Anderson allá atrás. Yo tengo que decirle, paren, paren, que yo estoy trabajando, ¿no? No se metan en eso. Porque de alguna manera el- el- ese terapeuta posmoderno está ahí con todo lo que es y lo que no es. Esa es una diferencia también importante, la transparencia, en el sentido de no hacerse el terapeuta, ¿sí? No ponerse la chaquetilla de terapeuta, cómo se debe comportar un terapeuta, cómo debe hablar, cómo se debe reír, sino esto es lo que soy y bueno, veamos de qué manera esto puede ser útil. Eso implicó un salto importante. Ya no era solamente incluir al observador, como en la segunda cibernética, en lo observado, sino además la noción tan fuerte de presencia, estar presente.
Estar presente es Antes, precisamente estar con disculpa, todo lo que uno es. Sí, dale. disculpa, porque son muchas cosas ricas, muchas palabras importantes que acordate que ellos recién están escuchándolas, Ah, la claro, primera claro. impronta, pero me parece muy interesante esto. Vos fuiste diciendo, bueno, sutileza, con ton, bueno, fuiste, pero son muchas cuestiones. Esto que vos decís, por ejemplo, parto de la primera parte que marcaste como muy interesante. Diferenciar el pensar desde la interacción, el lugar que siempre tuvo en la sistémica la acción, eh, y pensar en juegos relacionales. Acá también creo que en este contexto, de esto de contextualizar, ellos vienen de dar psicología educacional también y hablaron del Ujú. oficio de alumno. Acá también podemos hablar de un oficio de terapeuta, digamos, ¿no? Sí, Este, sí, que, sí, que, sí. que, que toda esta mirada tuya, que esto de poder hasta hacer que Edgar dialogue con las terapias, a pesar de él, porque vos sos el que lo haces dialogar a él en realidad, porque no es su campo, pero el vos meterte con él en su mundo y de su mundo de leer lo terapéutico es lo que, bueno, lo que nos está ayudando a hacer este cruce, ¿no? Este cruce. Ujú, Eh, ujú, y por otro lado, creo que es algo muy importante que hasta no hace mucho el dominio de una idea de poder muy eficiente, que hasta, digamos, el mismo Lacan lo utiliza, en Marx y Hegel, la idea de amo y del esclavo, una idea de poder que, bueno, que también desde el lado del aporte de Foucault cambia totalmente, y entonces la horizontalidad, lo rizomático, también aparece acá en juego, y también podemos decir esto que por ahí no se dice, pero ¿cómo nos cuesta no pensar de ese individualismo liberal capitalista que está llevado al investigador y al terapeuta y pensarlo desde esto que está en las culturas originarias, que eso es lo que nosotros conversábamos cuando hacíamos ujú. este conversatorio latinoamericano, de la riqueza de los pueblos originarios, del nosotros, que está, cómo nos cuesta, eso también nos ayuda el pensamiento complejo de Edgar, a, a volver a esta riqueza que están en nuestros pueblos originarios, que es Sí. en vez de pensar el sujeto, la individualidad que está tan fuerte en la modernidad como imponiendo todas las relaciones hasta de la investigación y la ciencia, partir de la nostredad, del nosotros, Mm, mm, y por ahí se puede entender más lo del diálogo, ahí se puede entender más lo del encuentro. sí. Y hay una palabra, siguiendo la línea de lo que vos estás trayendo, que es fundamental, que es la diferencia entre pensar sentir en términos de participación o pensar en términos de jerarquías. Eh, Toda la tradición clínica fue pensada en términos de jerarquía, inclusive las primeras sistémicas, con distintos grados de inclusión de quien consulta en lo que se llamó la alianza terapéutica. Pero durante gran parte del desarrollo de las clínicas, la idea de que la responsabilidad del cambio es del terapeuta, se llame psicoanalista, se llame como se llame, estaba tan metido que era invisible, que eso era así, que y en algún aspecto podemos decir, bueno, sí, es así. Claro que uno tiene un poder cuando arranca, ¿sí? Desde el hecho de que cuando alguien te llama o entra a la consulta dice, bueno, doctor, y entonces ya se marcó el lugar de cada uno. Ahora, ¿qué hace uno con eso? ¿Qué hace uno con eso? Con ese juego relacional
está formateado por la cultura, como vos lo marcaste. ¿Sí? Quién sabe y quién no sabe, quién puede y quién no puede, etcétera, etcétera. ¿Qué hace uno con eso? Bueno, hay quien puede hacer de eso una herramienta y asume su poder para ponerlo al servicio de la terapia. Eso es lo que hacían los estratégicos. Eh, Asumían, bueno, sí, el terapeuta tiene un poder y un Minucho, un Hale, un Václavic de la primera época, y bueno, vamos a usar ese poder. Vuelvo a lo que hablé de la resignificación. Bueno, mi palabra vale porque yo soy el doctor. Entonces, si yo digo de que eso no es una depresión, sino es una hipersensibilidad, tiene un, tiene un poder, mi palabra, diferente. Lo que se vio, creo que todos las corrientes en la sistémica terminaron llegando a ese punto, es que cuanto más el terapeuta se vuelve poderoso, los pacientes se pasivizan, se vuelven pasivos, los consultantes. Y si se vuelven pasivos, se comprometen menos con la terapia. Y si se comprometen menos con la terapia, el que termina remando a favor del cambio es el terapeuta. Entonces, aunque sea estratégicamente o ideológicamente, como fue la presencia de Foucault y todo lo que disparó, eh, por una razón u otra, fue necesario cuestionar el lugar de poder saber, del terapeuta y cómo aumentar la participación de los consultantes en la consulta. Dicho así, parece muy filosófico, pero voy a dar un ejemplo así muy simploide, ¿no? La diferencia de comienzo de una entrevista, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿De qué manera les parece que podemos hacer que esta reunión sea útil? Es una pregunta de inicio de una entrevista. Otra pregunta es, ¿cuál es el problema? Una y otra están conectadas con lo que sería el sentido de la terapia, que es alguien llega a la consulta porque supuestamente tiene algo que necesita resolver, sea lo que sea que quiere decir resolver, y piensa, siente de que no puede hacerlo solo. Y se supone que culturalmente los terapeutas sabemos cómo hacer eso. Ok. Ahora, ¿a dónde conduce una pregunta y a dónde conduce la otra? Las conversaciones son como juegos que se van articulando, una cosa va llevando a la otra, pero no, ni salen de la nada, ni son totalmente azarosas. Entonces, si yo arranco preguntando, preguntando y haciéndome cargo de la respuesta, ¿cómo les parece que podemos aprovechar esta hora que tenemos para charlar? El momento siguiente, el paso 2, no puede ser decirles a ellos lo que a mí me interesa. Puede, pero hay una cierta incoherencia. Voy a tener que escuchar a lo que dice la gente que le parece que puede ser útil en esa reunión. Y también poder responder a eso. Porque si alguien dice, bueno,
nosotros venimos porque creemos que este es el lugar para que usted la convenza a ella de que es mujer y que son ideas raras eso que le metieron en la cabeza, que se siente un varón. Ok, yo le pregunté cómo podíamos hacer esa reunión útil y las personas me respondieron. ¿Y qué hago? Le digo, no, no, pero es una macana, vamos a hablar en serio. ¿Qué voy a preguntar sobre esa propuesta? Voy a decir, no, yo no puedo hacer eso, mi biología no me lo permite. ¿Qué voy a hacer? En ese qué voy a hacer, se, se embarran todos los protocolos, pues la respuesta tiene que ser singular. No hay forma que no sea singular. Singular quiere decir para esa situación. Aunque yo haya pasado 200 veces por situaciones parecidas. El otro camino, ¿cuál es el problema? Bueno, voy a tener gente que me está contando que el problema es que esta chica está tan confundida que se cree que es un varón y cuando es claro que es una mujer, nació mujer, tiene documento de mujer y toda la vida y ahora la agarró. Entonces creemos que está enferma y que necesitamos que usted la cure. Entonces ahí me metí en un camino de la enfermedad, de la cura, de mi lugar, del lugar de los otros, diferente. No digo mejor ni peor, diferente. Es una elección. ¿Y por qué uno elige una u otra? Para ser honesto, perché mi piace, porque las investigaciones no demuestran que una u otra son más eficaces, terapéuticamente hablando. Las investigaciones no muestran que una es más rica y la otra es más pobre. No. Entonces, ¿cómo elijo? Perché mi piace, porque me gusta mucho más lo que les pasa a la gente en un modo de relación, y cuando digo a la gente incluyo en un modo de relación que en otro. Porque me hace sentir mejor trabajando de esa manera, porque siento que los resultados no son solamente resultados eh, concretos, que se abren modos de mirar la vida, el mundo, que son interesantes. Y esto sigue siendo Bateson. La noción de mente en Bateson, que tal vez ustedes la han escuchado o la van a escuchar, es la palabra, digamos, más fuerte. Cuando Bateson, para explicar su noción de mente, que no tenía que ver con la mente psicológica, sino con algo que él hablaba, la pauta que conecta las cosas, ¿sí? Los patrones que se repiten en la vida. Y él decía, un hachero que está tumbando un árbol es un sistema donde conversan el brazo del hachero con el largo del hacha, con el filo que tiene el hacha, con la madera, la calidad, la dureza o la, la, la textura del árbol, la firmeza de ese árbol, y ahí se configura algo que podemos llamar mente, porque se articulan de tal manera que no podemos decir que es el hachero el que golpea el árbol. Lo que podemos decir que el hachero, su hacha y el árbol
se articulan de tal manera que el resultado final puede ser probablemente que ese árbol caiga y que el brazo del hachero no se quiebre. Entonces, imaginar la mente en la terapia, en un contexto terapéutico, en una escena terapéutica, es imaginar esto. Yo con mis canas, con mi pelada, con mi barba, las personas que están ahí con ellos, y cuando empezamos a intercambiar y a tratar de entender juntos qué está pasando, aunque arranquemos con miradas muy, muy diferentes, y empezamos a encontrar confluencias, eso es la relación del hachero, el hacha y el árbol. Es una mente, se creó una mente en el sentido Basoneano. Sí, y esto No que sé si les tiré demasiadas cosas, pero si les tiré demasiadas cosas, quéjense con Ilse que me invita. Pero esto que decías de entender, ¿no? Y el uso de las palabras, vos desde ahí estás bautizando la palabra entender, porque entender a la luz del iluminismo es solamente individualista, pero cuando vos lo haces ecológico, con la mirada contextual ecológico, por decirlo así, con la mirada becksoniana, entender es emprender con. Ujú, Y entonces ya ujú. no es el uso de una razón única, sino es una telaraña, ahí vendría lo complexus, ¿no? Todo ese entretejido que produce una forma de decir de esto y que para más hablas en plural, ¿no? Que eso es lo que cuesta mantener después cuando uno fue tanto tiempo entrenado y tiene la experiencia de haber entrenado desde, por ejemplo, la estratégica o la estructural, poder hacer este viraje, porque cuando en el momento que te sentís en jaque y querés volver a la dinámica más A lo segura, seguro, claro, a lo seguro. porque esto también tiene algo que es muy propio de este tiempo y que nos cuesta mucho convivir, que Harlem y Gullian lo plantean, que son la incertidumbre y el no saber. Claro, ¿qué es lo que Morán plantea como los ejes del paradigma de la complejidad? Es decir, la falta de control, la incertidumbre, la imposibilidad del control más que la falta de control, la imposibilidad del control, la incerteza o la incertidumbre respecto al futuro. Pero justamente en la mirada de Morán, esto es lo que abre a la aventura del conocimiento, a la pasión del conocimiento. Como vos decías, eh, cuando la cosa se pone complicada, uno vuelve a lo seguro. Y eso nos Sí. pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Por eso es, en todo caso, que ahí también creo que podemos dialogar con Edgar, es pensar una nueva cultura, ¿no? Para poder pensar una ciencia diferente dentro de lo que hace la investigación, la clínica y la terapia, no es al revés, no es que la terapia puede cambiar una cultura. No, Tendríamos que pensar como creo que él quiere que nos quiere acercar una cultura diferente, menos yo, salir de ese menos juego yo, con sí. el cual fuimos Ujú. entrenados, el yo, digamos, ¿no? Sí, Y sí, poder sí, jugar esto que vos decís, un juego relacional o la relación, y lo diría como un niño, ¿no? Un jugando que nos permita un nutriente donde la verdad que para mí, en esto de soñar un futuro posible, sería en ese jugando la posibilidad de la novedad. perfecto. No podría haber dicho algo que sintetice todo de manera tan ajustada.
así es. Exacto. Bueno, Bueno, pero yo te voy escuchando y voy tomando, te fui afanando algunas cosas, ¿eh? Porque lamentablemente no somos originales. es que el conocimiento es social, la idea de que afanamos es porque creemos que somos propietarios. Tal Vos me cual. afanás, yo le afané a otro y así. Creérnosla que inventamos algo es parte de este individualismo soberbio del que vos hablabas. Coco, sé Bueno, Ilse, yo que tenés tengo, paciente. Sí, lamentablemente sí. tenía nada más que una hora para esta charla. Bueno, te agradezco primero por tu generosidad, como siempre por tu tiempo. Siempre nos dejás con ganas de más, que eso es muy bueno, con lo cual seguro que te vamos a volver a invitar. Por ahí Bueno, cuando cerramos la materia, el cuatrimestre, capaz que hagamos una reflexión y que ellos sean los que te comenten a ver qué les quedó. eso te iba a decir. Me gustaría escucharlos a ellos y a sus reflexiones, a sus dudas y sus descubrimientos. Me encantaría. Bueno, muchísimas gracias, Coco. Un abrazo enorme. Un gran abrazo a vos y un Sabes gran que abrazo a todos ustedes, que no los te veo, tengo un gran pero respeto, pero sobre todo algo que me parece fundamental, que es cariño. chao, querido. Chao. Nos Que vemos. sigan bien. Nos Vos vemos. también. Gracias. Gracias a vos.